niños, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Les voy a comentar la actividad correspondiente a esta semana. Vamos a comenzar a trabajar con la cédula o la ficha técnica para acompañar nuestras creaciones artísticas. Es por eso que en séptimo básico vamos a continuar trabajando con la fotografía, pero vamos a anexar, ¿cierto?, la creación de cédulas. Para esta actividad trabajaremos con el objetivo de aprendizaje número 2, que es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas. En este sentido, las manifestaciones van a ser sus propias creaciones por esta actividad o por esta semana. Ustedes en la actividad correspondiente a esta semana tendrán que crear una presentación en PowerPoint en donde expongan algunos de los resultados fotográficos, ¿cierto?, de los ejercicios realizados en las semanas anteriores. A estos ejercicios fotográficos les vamos a incorporar la cédula con las especificaciones que veremos más adelante. Van a seleccionar al menos 10 fotografías tomadas de manera personal, o sea, realizadas por ustedes. Pueden utilizar incluso las fotografías de los ejercicios de semanas anteriores y a eso le vamos a agregar una ficha técnica. Vamos a comenzar viendo este ejemplo. Aquí observamos un famoso cuadro llamado La habitación de Arles. Entonces, en la ficha técnica nosotros partimos con el nombre de la obra. En este caso, ustedes tendrán que crearle un nombre atractivo a cada una de sus fotografías. El nombre del autor de esta pintura es Vincent van Gogh. El estilo o tendencia es del neoimpresionismo. La técnica utilizada es pintura y luego describimos los materiales, óleo sobre lienzo. Luego de los materiales se describen las dimensiones, ¿cierto?, que es de 56 centímetros y medio por 74 de largo y el año realizado. Luego se lee una breve descripción. Entonces, en esta descripción podemos hacerla de manera personal. Aquí es de un curador el que realizó esta descripción. Entonces, dice lo siguiente: Van Gogh quiere inspirar tranquilidad y sosiego en este lienzo, en el que solamente se observa su austero dormitorio. La pequeña estancia está vista en perspectiva, ¿cierto?, marcando las líneas del suelo y las paredes para crear el volumen de la habitación. Sin embargo, abandona las sombras y las texturas tradicionales de sus cuadros, creando superficies planas de clara inspiración del estilo oriental. Entonces, como podemos ver, en la ficha técnica o en la cédula aparece toda la información necesaria de una obra. Y partiendo por el nombre, ¿cierto?, de nuestra creación, luego viene el nombre de ustedes, que serán los creadores. El estilo va a ser fotografía, ¿cierto? En la técnica ustedes pueden describir en qué se basaron para realizar esta fotografía. Recuerden que estuvimos viendo las fotografías macro, las fotografías mediante el encuadre o las composiciones, efectos de luces, ¿cierto? Ahí podríamos describir qué tipo de dirección de luz le dimos, y así con cada uno de los ejercicios fotográficos realizados en las semanas anteriores. En los materiales ustedes podrán describir los modelos o objetos fotografiados o quizás el material, o sea, cómo realizaron la fotografía. En este caso serían con sus celulares. En la descripción van a hacer una descripción lo más detallada y sencilla posible
de la imagen o de lo que observaremos en nuestra fotografía. Vamos a comenzar. Las cédulas, para empezar, ¿cierto? No creo que los objetos hablen por sí mismos. En ese sentido, estoy convencida que es necesario interpretar los significados y además los valores de los objetos o temas de conocimiento, y a partir de ahí nosotros construimos una narrativa completa. Entonces, desglosando esta frase, ¿cierto?, con la cual inicié, partimos explicando, o sea, interpretando de manera personal nuestra fotografía, o sea, qué es lo que nosotros queremos transmitir mediante la representación de ese cuadro o de ese momento específico. Además, vamos a hablar de los significados y los valores personales de cada uno de los objetos que aparecen ahí, y a partir de esa narrativa, o sea, de la descripción, nosotros estamos dando los contenidos de manera clara y estructurada para que el texto de la cédula, ¿cierto?, sea una herramienta, o sea, entre lo que nosotros estamos transmitiendo y de la manera en que queremos que el espectador pueda observar. Ya, eh, cabe recalcar, ¿cierto?, que en la cédula aparece la descripción lo más detallado posible, y además toda la información necesaria para realizar una exposición. A partir de esa información entregada por el artista, el intérprete, o sea, la persona que va a visualizar sus obras, puede dar una interpretación de carácter personal. Los contenidos de las cédulas son escritos principalmente por los investigadores o curadores. ¿Qué quiere decir? Los curadores son las personas que están a cargo de realizar las exposiciones en los museos. ¿Ya? Y por lo tanto son ellos los que redactan o regulan, ¿cierto?, según sus parámetros disciplinares. ¿Qué quiere decir? Que es según la formación académica que tengan. Entonces tienen un lenguaje más bien especializado y es sumamente descriptivo. En este caso a ustedes les va a tocar ser el artista y además el curador, mostrarnos su arte. Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características, el material utilizado, los procesos de manera detallada, además los contenidos que van a ir variando dependiendo del tipo del arte, pero en general suelen contener datos como el nombre, las características, las propiedades distintivas y especificaciones técnicas. La correcta redacción de la ficha técnica es importante para que sea mucho más fácil y atractiva la lectura. En este caso, a los visitantes o a los espectadores va a depender mucho del contexto. ¿Qué elementos contiene una buena cédula? Es utilizar un lenguaje, o sea, un vocabulario que sea apropiado, ¿cierto?, para abarcar las distintas edades, desde llegar a un niño pequeño hasta un adulto, ¿cierto? La idea es no mezclar muchas ideas en un solo párrafo, sino más bien dividirla en oraciones o en frases, ¿cierto? Hacer una cédula que sea lo suficientemente corta para que se pueda leer toda la información. Otro rasgo importante es utilizar una tipografía, o sea, un estilo de letra que sea lo suficientemente grande para que sea de fácil lectura. Aquí observamos un cuadro bastante famoso de un pintor chileno, Francisco González. Este cuadro se llama La calle de San Bernardo. Entonces, más abajo, ¿cierto?, se describe el nombre del autor, que sería Juan Francisco González,
el estilo impresionista, la técnica pintura y así vamos llegando hasta la descripción. La idea es que ustedes puedan utilizar estos ejemplos para basarse en la descripción de sus propias fotografías. ¿Ya? Recuerden que la actividad correspondiente a esta semana es crear trabajos visuales basados en la percepción de sus sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de las manifestaciones estéticas. En este caso, las manifestaciones estéticas serán sus propias fotografías. Crear una presentación en PowerPoint en donde expongan algunos de los resultados de sus ejercicios fotográficos e incorporar la cédula a cada una de estas fotografías. Recuerden seleccionar al menos 10 fotografías tomadas de manera personal y crear una ficha técnica para cada una de estas fotografías. ¿Ya? Así que mucho ánimo. Aquí está el ejemplo de la ficha técnica que ustedes deben realizar. En el nombre de la obra va el nombre creado por ustedes, ¿cierto? Para cada fotografía, el nombre del autor es el de ustedes. Obviamente, el estilo o tendencia podemos describir, ¿cierto? El tipo de trabajo realizado en las semanas anteriores. O en la técnica, ¿cierto? En los materiales, idealmente describir con qué tomaron estas fotografías. En las dimensiones, ese paso lo pueden omitir debido a que depende mucho del tamaño de impresión que le hagamos a futuro a sus fotografías, o quizás pueden ver en los ajustes o en la información de la imagen el tamaño en el cual ustedes tomaron la fotografía, ¿ya? El año va a ser el año actual, ¿cierto? Y la descripción va a ser la parte más importante. La idea es que ustedes sean capaces de sintetizar toda la información visual que aparece en la fotografía y además describir los sentimientos o percepciones personales de cada una de sus obras. Entonces va primero la ficha técnica y luego ustedes continúan mostrando la fotografía en la diapositiva siguiente. Recuerden realizar este trabajo con al menos 10 fotografías tomadas por ustedes, o sea, 10 fotografías personales. Cuídense, niños, y nos vemos en la clase. Que estén muy bien.